Muy bien, Paola, buenas noches. Por favor, ¿podría confirmarme si me escucha? Licenciada, buenas noches. Sí, lo escucho bien, licenciada. Gracias, Paola. Bienvenida y gracias y felicidades por estar puntual. Muy bien, vamos a continuar considerando que la clase es grabada y tenemos también un tiempo límite, ¿no? Vamos a iniciar la clase con Paola. Voy a compartir pantalla. Además, considerando que esta unidad temática en especial tiene un contenido bastante largo, ¿no? Muy bien, entonces en el receso, un momento por favor, en el receso les había enviado los instrumentos que tienen que ver con el modelo de Herman en base a Sperry y MacLean, ¿no? Considerando la tendencia que podemos tener a uno de estos cuadrantes a partir de la dominancia hemisférica también y luego de aplicarse el instrumento también es importante que revisen el fundamento teórico ya que da muchas guías, ¿no? Para las estrategias que podríamos utilizar con nuestros estudiantes, considerando que el aula es heterogénea, ¿no? Que nuestros estudiantes tienen diferentes estilos de aprendizaje, diferentes formas de pensar, de ver las experiencias que ustedes puedan gestionar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en el receso no me envió nadie, imagino que no se aplicaron todavía la prueba, pero queda abierta la invitación a que se puedan aplicar en esta semana y si tienen alguna duda o hacer algún comentario, estoy a sus órdenes mediante WhatsApp. Muy bien, vamos a seguir, que es bastante esto que tenemos que revisar hoy. Tenemos la médula espinal. Ya habíamos revisado todo lo que tiene que ver con el encéfalo. Ahora vamos a pasar a la médula espinal. En la anterior clase habíamos visto un video también que nos ayudaba a comprender que la médula espinal está formada por varios nervios, ¿no? Tenemos en su estructura 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbares, 5 pares de nervios sacros y un par de nervios coxigeos. Está compuesta por una capa externa de sustancia blanca y una capa interna de sustancia gris. La médula espinal genera dos tipos de señales, las aferentes y las eferentes. Las aferentes se transmiten a través de las fibras nerviosas aferentes que van desde el cerebro, ¿sí? Desde el cerebro hacia la médula espinal. Y las eferentes de la médula espinal hacia los músculos. Vamos a ver ahora las áreas de Brodmann, que es esto bastante largo. En las áreas de Brodmann vamos a reconocer 3 grupos. Primero, las áreas motoras, que se relacionan con la generación, coordinación, mantenimiento y finalización de los movimientos. Para estas áreas de Brodmann, queridos maestros y maestras, utilice pictogramas. Yo sé que muchos ya están familiarizados con los pictogramas. Los que no, les invito a entrar a la página de orientación ANJUAR, que es la misma página de donde saqué los TEDs que les envié al grupo de WhatsApp. Ahí van a encontrar varios recursos, ¿no? Y pictogramas gratuitos son los de Arasac, por ejemplo, en donde ustedes van a encontrar muchos pictogramas, ¿no? Para trabajar en educación especial y en lo que se refiere también a lo que son niños con TDAH, niños con trastorno del espectro autista, diferentes tipos de discapacidad. Entonces, también para trabajar en centros educativos regulares con lo que es la inclusión educativa, ¿no? Entonces, los que no conocen muy bien este mundo de los pictogramas,
como un medio de comunicación alternativa, les invito también a que puedan indagar un poco más. ¿Ya? Tenemos el área motora primario 4 de Brodmann, que se encarga de ejecutar órdenes para iniciar movimientos voluntarios delicados y que requieren de una gran precisión, ¿no? Por ejemplo, si a nuestros estudiantes especialmente en nivel inicial, trabajamos con el ensarte, ¿no? Y les hacemos ensartar cuentas o pequeños videitos, esos videos que se llaman ojo de perdiz, por ejemplo, ¿no? O perlitas. Ahí estaría trabajando esta área motora, ¿no? Primaria o 4 de Brodmann. Tenemos el área motora suplementaria o 6 de Brodmann, que coordina movimientos relacionados con la postura. Influye en la organización de las secuencias de movimientos de grandes grupos musculares. Por ejemplo, aquí ya tenemos movimientos que tienen que ver también con, si hablamos de mano, con psicomotricidad fina, como el escribir, pero también tenemos ya movimientos que tienen que ver con psicomotricidad gruesa, que es el caminar, ¿no? Pero que ambos son bastante complejos también. Tenemos el área motora, secundaria u 8 de Brodmann. Es un área premotora que se encarga de almacenar patrones de movimientos provenientes de experiencias pasadas. Aquí podemos poner el ejemplo de el manejar bicicleta, por ejemplo, ¿no? Muchas personas dicen, si aprendes a manejar bicicleta, por más que pasen años, ¿no? Nuevamente, cuando te subas a una bicicleta, aunque al inicio te cueste, pero vas a poder manejar bicicleta. Es algo que no se olvida. Entonces, podemos poner aquí como ejemplo eso, ¿no? También del movimiento de los ojos y de los párpados, ¿no? Aquí está haciendo un guiño el niño en el pictograma y la rotación de la cabeza. El área de Broca o 44 y 45 de Brodmann tiene que ver con los movimientos para producir el lenguaje. La gesticulación, que tiene que ver aquí con el lenguaje no verbal, que también es súper importante en la comunicación, ¿no? La entonación, procesamiento semántico, tiene que ver con la elaboración y generación del lenguaje hablado y escrito. Estas son las áreas motoras. Pasemos ahora a las áreas sensitivas de Brodmann, encargadas de asociar diversas sensaciones entre sí y a estas sensaciones con áreas de tipo motor. A ver, veamos primero las prefrontales o también llamadas 9, 10, 11 y 12 de Brodmann. Asocian las experiencias necesarias para producir ideas abstractas, sobre todo relacionadas con las funciones ejecutivas como la planificación de secuencias y patrones de movimiento. Regula y se relaciona con varios elementos muy importantes que tienen que ver con el aprendizaje, ¿no? La atención, la memoria, la inteligencia, la personalidad, el carácter, las emociones que vamos a ver a más detalle con el sistema límbico, la afectividad y el respeto de normas, ¿no? Esto es muy importante. Por ejemplo, aquí les mencionaba a otro grupo que se han hecho necropsias, ¿no? De personas que han sido asesinas en serie, personas que han tenido un trastorno psicótico, ¿no? Que tiene que ver más con el área de psicología clínica y psiquiatría, en donde estas personas pues no tenían ningún respeto de las normas sociales de convivencia, ¿no? Las personas, por ejemplo, psicóticas, que es un trastorno, ¿no? Y que es muy frecuente, personas que son asesinas en serie, pueden tener a una víctima en su casa, como hemos visto el caso que ha consternado a Bolivia, ¿no? De un violador y asesino en la ciudad del Alto, ¿no? En donde tenía a su víctima en su casa, la violaba, la dejaba, y luego iba a la calle como si nada, se encontraba con sus amigos, ¿no? Sin ningún sentido ni siquiera de remordimiento, de culpa. O sea, no tenía respeto, ¿no? A las normas de convivencia y menos pues a esas normas que tienen que ver con valores ético-morales, ¿no? Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque para identificar todas estas áreas en el cerebro y en general en el sistema nervioso, en neurociencia se ha investigado mucho, se ha experimentado, ¿no?
con animales, por ejemplo, ¿no? Si revisan un poco y ponen en el buscador el término de vivisección, a ver que lo voy a poner en el chat. Vivisección. Vivisección. Voy a hacer esto. Van a ver ahí en la historia de la neurología, ¿no? Que en los experimentos, por ejemplo, se quitaba, ¿no? Se extirpaba, se sacaba partes del cerebro de los animalitos para ver cuáles eran los efectos de este procedimiento en su conducta, por ejemplo, ¿no? Si eran más agresivos, si eran más dóciles, cómo funcionaban sus diferentes sistemas, por ejemplo, su sistema digestivo, si había alguna relación, cómo era su comportamiento social entre animales. Entonces, se ha experimentado mucho con animales. También se ha investigado con personas que han sido víctimas de accidentes, de guerras, ¿no? Y ya en épocas más modernas, ¿no? En estas investigaciones también se ha hecho, y actualmente se sigue haciendo, muchos estudios neurológicos a partir de necropsias, ¿no? En personas, pero ya muertas, con ciertos perfiles delictivos, ¿no? Y con trastornos también psicológicos. Entonces, es bastante interesante, ¿no? Cómo se ha llegado a arribar a esta identificación de estas áreas y las funciones que cumplen. Muy bien, tenemos también el área temporal anterior, o 38 de Brodmann, que almacena las experiencias sensitivas y ayuda a recordar objetos o música que se han visto o escuchado. Aquí podemos poner de ejemplo estudiantes que estudian precisamente escuchando música, ¿no? Su música favorita. Como maestro, les permitiríamos dar un examen escuchando esa melodía. Puede haber, ¿no es cierto?, la susceptibilidad, perdón, que estén haciendo chanchullo, pero podríamos tal vez asegurarnos que no van a hacer chanchullo, y muchos maestros hacen eso, ¿no? Respetan esas técnicas de estudio de los estudiantes, específicamente de la música, y les permiten dar el examen escuchando esa música, y eso activa, ¿no? Su memoria, les ayuda, les relaja. No es casual que muchos competidores olímpicos, por ejemplo, entre ellos Michael Phelps, que es un nadador que ha roto muchos récords, ¿no es cierto? El mayor medallista en la historia a nivel de natación. Muchos competidores olímpicos están con sus audífonos escuchando música. ¿Por qué? Porque entrenan con música, ¿no? Y cuando escuchan esa música, ellos recuerdan los diferentes movimientos a nivel técnico, táctico, ¿no? Y se concentran y hay evidencia de que su rendimiento es mucho mejor. Entonces, la música también es muy importante considerarla a nivel neurológico, y eso lo van a profundizar cuando vean inteligencias múltiples, ¿no? El modelo de Gardner con relación a la inteligencia musical. Muy bien, tenemos las áreas asociativas del lenguaje, el área de Broca 44 y 45 de Brodmann, y área de Wernicke 22 de Brodmann. El área de Broca está relacionada con el lenguaje hablado. El área de Wernicke, que permite la comprensión del lenguaje escrito o hablado y asocia los sonidos con los conceptos. También el centro de Exner tiene relación con el lenguaje escrito, y los centros de Herring y de Luria. Esto de Luria ustedes también más allá lo van a profundizar, cuando se tome en cuenta lo que son las afasias, ¿no? Todo lo que ya es trastornos del lenguaje. Se dedican a la organización de la palabra. Tenemos el área de reconocimiento espacial del cuerpo, el área 39 y 40 de Brodmann, que proporciona la imagen o esquema corporal e identifican la imagen del cuerpo, que también esto es pues un campo muy interesante. Veamos el tercer grupo
de las áreas de Brodmann, que es el grupo más grande, que son las áreas asociativas, encargadas del procesamiento de los fenómenos sensoriales como la asociación, la coordinación de estímulos y comparación de estímulos previos con los que llegan al exterior. Veamos las áreas somatoestésicas primarias o 1, 2 y 3 de Brodmann. Tenemos aquí en el dibujo, en la imagen, una persona que está a punto de tocar el fuego, ¿no? De un palito de fósforo, pero cuando ya nos estamos acercando y nos estamos por quemar, levantamos el dedo, ¿no es cierto? No nos quedamos ahí que nuestra mano se chamusque o se queme, ¿no es cierto? Levantamos nuestro dedo. A ver, vamos a ver. Estas áreas son las encargadas del tacto y la propiocepción, es decir, el dolor, la temperatura, la postura, la vibración y el tacto discriminativo, ¿no? Estas áreas están precisamente orientadas también a que nosotros podamos reconocer esos estímulos adversos como el fuego, por ejemplo, y podamos tener el movimiento necesario para poder cuidarnos, ¿no? Autoprotegernos. Tenemos el área somatoestésica secundaria o 5 y 7 de Brodmann. El área 5 se encarga de la percepción táctil, de tamaño y textura, ¿no? Y la 7 es un área integradora, encargada del reconocimiento de objetos sin que se use la vista. Las personas con discapacidad visual, por ejemplo, las personas ciegas, ¿no? Tienen muy desarrollada esta área 7, precisamente porque compensan, ¿no es cierto? Llegan más allá de tener una memoria espacial envidiable, por ejemplo, de su entorno más cercano, de su casa, desde su casa hasta su centro educativo o hasta su trabajo o hasta la parada de la movilidad pública, ¿no? Estas personas tienen muy especializado este reconocimiento táctil, ¿no? Por ejemplo, tocando el rostro de las personas que les son familiares, ¿no? Con las que tienen una interacción, con las que tienen un vínculo, las pueden reconocer, ¿no? Entre tantas personas, tocando su nariz, sus párpados, sus pómulos, etcétera, las reconocen. Y en general, ¿no? Tienen muy desarrollada esta área 7 de reconocimiento de los objetos a nivel, mediante el tacto. Tenemos las regiones de sensibilidad acústica, el área 41, 42, 20, 21 y 22 de Brodmann. La 41 detecta cambios de frecuencia y localización del sonido. Aquí podemos poner como ejemplo, si vamos a una entrada, y Sucre, por ejemplo, ya va a ser la entrada, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo a entradas folclóricas, donde hay muchas bandas, ¿no? De música. Entonces, una persona que tiene más desarrollada esta área 41, por ejemplo, al escuchar una banda de tinku, al estar viendo a los bailarines, ya puede detectar una siguiente banda de un grupo que viene atrás, que todavía no se ven a los bailarines, pero esta persona ya dice, ah, ya viene Morenada, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos tenemos esta área 41, pero en general, ¿no? De acuerdo también a las experiencias que vamos teniendo, vamos desarrollando más algunas áreas, ¿sí? El área 42 participa en la detección y reconocimiento de habla, además de procesar la información de la corteza auditiva primaria. El área 20 y 21 reconocen las áreas, 20 y 21 reconocen los sonidos, ¿sí? Y la 22 los percibe. Percibe en el sentido de que ya le da un significado. Las áreas asociativas, sigamos, este es el grupo más largo. Sensibilidad gustativa, área 43 de Brodmann, encargada de la información del sabor y del gusto. Aquí valga la reflexión en las personas que han contraído COVID, en la COVID-19, en la primera ola, que muchos tenían el síntoma de haber perdido el gusto y el olfato. Sería interesante saber, ¿no? Si la OMS ha publicado datos de estudios neurológicos sobre esta área en particular en los pacientes, ¿no? Pero muchas han recuperado, otras a medias,
y otras no han podido recuperar. Entonces es súper importante cuando nosotros vemos un trancapecho, por ejemplo, en Cochabamba, como se dice, la comida entra por los ojos, pero el aroma también, ¿no? Ayuda mucho y el poder degustar también ese platillo. Y en la región que estemos en Bolivia y lo que vayamos a consumir, ¿sí? El gusto es parte muy importante. A veces creemos que no, pero sí, muchas personas, por ejemplo, con diabetes, que obtienen el diagnóstico y reducen o eliminan el consumo de sal, por ejemplo, y de azúcar, a veces se deprimen por eso, ¿no? Precisamente porque no llegan a sentir. Entonces, imagínense ya una lesión en esta área. Muy bien, vamos. Sensibilidad vestibular, área 22, como está en el dibujo, tiene que ver con el mantenimiento del equilibrio, movimientos de la cabeza en el espacio también y posición del cuerpo. Tenemos la sensibilidad visual, o área 17, 18 y 19 de Brodmann. La 17 procesa el contenido visual y la 18 y 19 relacionan la información recibida del área 17 con experiencias visuales pasadas registradas para el reconocimiento y apreciación de lo que se observa. Aquí vamos a poner de ejemplo la película de Up. Algunos han debido ver, o tal vez todos, la película de Up, que es de un adulto mayor que queda viudo y a partir del sueño que tenía con su esposa, Ellie, que fallece, de viajar a las cataratas, ¿no? Entonces, a partir de eso infla globos y hace que su casa se eleve, ¿no? Como un globo aerostático. Y a su casa se cuela, pongámoslo así, un niño explorador. Ya lo tiene que llevar y cuando ya están en la aventura, cuando están recorriendo, empiezan a entrar en un lugar donde había mucha neblina, ¿no? Y ven ahí la silueta de una persona. Entonces, ellos pensaban que era una persona, ¿no? Por esa experiencia que ya tenían de cómo era la silueta de una persona. Entonces, en realidad, ya cuando la neblina se disipa, se dan cuenta que no era lo que ellos pensaban, sino que eran dos rocas superpuestas, ¿no? Y que realmente parecía lo que ellos creían, pero no lo era. En realidad eran dos rocas. Entonces, esa interpretación que le dan al estímulo, en este caso a las rocas, se da a partir de esa experiencia previa que tenía, ¿no? Entonces, esa escena de esa película podemos explicar a partir de estas áreas. Tenemos finalmente el área de olfacción, área 28 y 34 de Brodmann. Reciben información del sentido del olfato y la integren el lóbulo límbico. Enseguida vamos a ver todo lo que es límbico. Muy bien, entonces estamos recién en la 3, estoy corriendo porque es el contenido bastante extenso. Muy bien, el sistema límbico, muy importante cuando se revisa, por ejemplo, inteligencia emocional, en el libro de Goleman, que es muy popular, ¿no es cierto? El libro de Goleman se da toda una introducción neurológica del sistema límbico para poder explicar lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es también considerada para lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Ahora vamos a ver esa base anatómica y funcional en el sistema límbico. El sistema límbico se refiere al sistema basal del cerebro. Vamos a ver por qué. Controla la conducta y los estados emocionales. Está relacionado también con la actividad sexual, la ingesta de comidas, las emociones y los sentimientos. Aquí es importante diferenciar entre emoción y sentimiento. La emoción es una reacción ante un hecho particular, ¿no? En cambio, el sentimiento ya es algo mucho más estructurado. Les voy a dar un ejemplo
para que me entiendan. El amor es un sentimiento, no es una emoción, ¿sí? El amor es un sentimiento. Entonces, yo puedo amar mucho a mi hijo, lo amo mucho en realidad, ¿no? Ese es el sentimiento que yo tengo hacia mi hijo, lo amo, amor. Pero hoy día mi hijo se porta mal, hace un berrinche, ¿no? Y en ese su berrinche, vamos a suponer, aprieta un botón de la computadora y borra todo lo que había trabajado en 2 horas. Entonces ahí yo tengo mucha rabia, ¿no? Y le grito y le castigo. Estoy súper enojada. Entonces, el hecho que yo esté enojada con mi hijo por esa situación en particular, esa mala conducta que tuvo, no va a hacer que yo lo deje de amar, ¿sí? Entonces, el sentimiento es algo mucho más estructurado, ¿no? Que no depende de un hecho en particular y tiene una duración mucho mayor que una emoción. Yo con mi hijo pues estaré pues enojada 1 hora o máximo un día, digamos, ¿no? Pero no voy a estar enojada pues toda la vida o meses por ese acontecimiento, ¿sí? Vamos, y la combinación del medio externo con el medio interno. Se relaciona con los procesos de aprendizaje y memoria que incluyen un contenido afectivo. Muy bien, aquí tenemos los emoticons que tanto se ha trabajado y se ha utilizado en este tiempo de pandemia, tanto por profesores como nuestros estudiantes. Vamos a ver ahora un video para dinamizar este proceso. Voy a cerrar esto. ¿Y dónde estamos? Elizabeth Castro, ¿me escucha? ¿Está atenta? ¿O está comiendo su salchipapa? No, licenciada, estoy atenta. Muy bien, está firme, ¿no? Muy bien. No se olviden que es importante tomar agüita, ¿no? El agua oxigena nuestras neuronas. Muy bien. Elizabeth, como me escucha, por favor, me va a decir si ve mi pantalla, por favor, ¿ya? Sí, estoy observando, licenciada. Estoy yendo a YouTube, ¿ve, no es cierto? Está un video en puerta. No, aún no, solamente se ve los emoticones. Ya, está bien, está bien. Usted no se vaya, Elizabeth, me va a ayudar. Un momentito, por favor. Voy a dejar de compartir entonces esto. Ya, solamente están 5. Ya, háganme un favor grande, por favor. Paola, Doris, Marina y Elizabeth, prendan sus cámaras. Voy a hacer captura de pantalla un segundito. Como asistencia, por favor. Porque es muy baja la asistencia. Un ratito nada más, por favor. Hago captura de pantalla para registrar asistencia. Eso, gracias Paola, Doris, Marina y Elizabeth. ¡Ay, qué lindo verlas! Muy bien, espérenme un ratito. Estoy haciendo captura. Listo, ya pueden apagar, por favor, si desean. Muy bien, entonces, un momento, por favor. Ahora sí, Elizabeth, ¿puede ver un esqueleto? Sí, se observa, licenciada. Ya. Por favor, Elizabeth, si no escucha el audio, me avisa, por favor, ¿ya? El sistema límbico está compuesto por un conjunto de estructuras cuya función está relacionada con las respuestas emocionales, el aprendizaje y la memoria. Nuestra personalidad, nuestros recuerdos y, en definitiva, el hecho de ser como somos depende en gran medida de este sistema. Sus componentes son la amígdala, el hipocampo, el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis, el área septal, que está compuesta por el fórnix, cuerpo calloso y fibras de asociación, la corteza órbitofrontal y la circunvolución del cíngulo.
¿Cómo interviene la amígdala en el sistema límbico o emocional? En otro audiovisual ya vimos cómo la amígdala se relacionaba con la memoria de situaciones que podían amenazar al organismo. La amígdala envía proyecciones al hipotálamo, el cual se encarga de la activación del sistema nervioso autónomo para incrementar los reflejos de vigilancia, de paralización o de huida. Y también envía proyecciones a los núcleos del trigémino y del facial para las expresiones faciales de miedo. ¿Cómo interviene el hipocampo en el sistema límbico o emocional? Bien, como ya sabéis de otro audiovisual, el hipocampo tiene un papel importante en la formación de nuevos recuerdos de los acontecimientos experimentados. Si el recuerdo es emocionalmente fuerte, también puede pasar a la memoria remota de forma más consolidada. Pero en algunas ocasiones, a pesar de permanecer estos recuerdos en la memoria remota, el individuo no los puede recuperar. Esto acontece en situaciones de elevado estrés. Parece ser que durante el estrés se liberan hormonas, entre ellas el cortisol, y que tanto hipocampo como amígdala son ricos en receptores para esta hormona, con lo cual estas estructuras quedan colapsadas y no se puede acceder al recuerdo almacenado. Esto es lo que se conoce como amnesia postrauma emocional. ¿Cómo interviene el tálamo y el hipotálamo en el sistema límbico o emocional? El tálamo tiene un amplio rango de conexiones con la corteza y muchas otras partes del cerebro, como los ganglios basales, el mismo hipotálamo y el tronco encefálico, y de esta forma procesa las señales procedentes del entorno. Es decir, el tálamo nos permite que tengamos sensaciones, algo fundamental en el procesamiento de la emoción. ¿Y el hipotálamo? Pues entre las numerosas funciones que presenta, se integra en el sistema emocional controlando las respuestas vegetativas a las emociones a través de los sistemas simpático y parasimpático. Es decir, es el encargado de provocar la respuesta de los órganos frente a estímulos emocionales. ¿Cómo interviene la corteza frontal en el sistema límbico emocional? Bueno, de hecho, es la parte prefrontal la que interviene en el sistema emocional, en concreto una zona denominada área órbitofrontal. Esta área parece conferir la capacidad para experimentar de manera consciente placer y recompensa. Recibe aferencias provenientes de todas las modalidades sensoriales, gusto, olfato, visión, sonido y tacto. Y además tiene conexiones con otras zonas del sistema límbico. Así, sus conexiones con la amígdala y la circunvolución cingulada tienen una notable importancia para la recompensa emocional de conducta dirigida hacia objetivo. ¿Cómo interviene la circunvolución cingulada en el sistema límbico emocional? La circunvolución cingulada se encuentra en el área media del cerebro, por encima del cuerpo calloso, como volteándolo. De ahí su otra denominación de giro cingulado. El giro cingulado es el encargado de procesar y modular la expresión de los matices emocionales, es decir, esas emociones más sutiles y matizadas, también del aprendizaje y la vocalización emocional. Tiene que ver también en la formación de apegos a largo término, el comportamiento maternal y el inicio de comportamiento orientado a metas motivantes. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, una persona, un lugar, un suceso o un recuerdo importante. Psicológicamente, las emociones alteran la atención, modifican la conducta del individuo y activan redes asociativas relevantes en la memoria. Los sentimientos son el resultado de las emociones y pueden ser verbalizados.
Estas emociones y sentimientos son procesados en este complejo conjunto de estructuras que forman parte del sistema límbico, el cual pues parece ser el principal responsable de nuestra vida emocional y Muy bien, entonces, permítanme, por favor. Voy a volver aquí. Muy bien. Muy bien, entonces, ustedes en la presentación, que voy a subir también a plataforma, tienen el link del video, por si quieren volver a verlo. Y bueno, el sistema límbico es muy importante, ¿no es cierto? A nivel de las relaciones que tenemos en nuestra vida cotidiana. Es muy importante ya que va a regular las emociones, la expresión de estas emociones y en el proceso de enseñanza-aprendizaje para generar también un aprendizaje significativo. Es importante que el maestro pueda despertar en los estudiantes pues emociones. Cuando se planifica, se puede considerar estrategias de inicio de la clase que muevan precisamente esas emociones en nuestros estudiantes para motivarlos, ¿no? Entonces es muy importante este sistema límbico y como vemos tenemos 3 minutitos para terminar. Ya no nos va a dar el tiempo. En la presentación van a poder revisar lo que son los núcleos grises de la base, que todo este material está también en su texto académico, ¿no? Tenemos las funciones básicamente de estos núcleos. Tenemos también lo que es el tálamo, ¿no? Que tiene mucha relación con la información de los sentidos. Eso también, por favor, lo tienen que revisar. Tenemos los ventrículos cerebrales también con relación a su función. Esta última parte ya es mucho más concreta que la primera parte, ¿no? Que era bastante extensa. Tenemos el cuerpo calloso también, ¿no? Con un papel fundamental en la cognición, que se relaciona con la inteligencia, la velocidad del procesamiento de la información y las habilidades para resolver problemas. También el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que también es muy importante, así como las membranas de la pía madre, dura madre y aracnoides cumplen la función de proteger el cerebro y la médula espinal, ¿no? El líquido cefalorraquídeo también amortigua las estructuras encefálicas, ¿no? Ante traumas diversos, es decir, ante golpes que pudiera tener la persona. Entonces, tenemos también que considerar estas funciones y finalmente se tiene la sustancia negra, ¿no? Que permite, ¿no? Los movimientos asociados que son indispensables para realizar de manera coordinada y correcta los movimientos voluntarios. ¿Qué mejor ejemplo que el deporte, por ejemplo, ¿no? El deporte que exige a los que practican coordinación visomotora, ¿no? De acuerdo a la disciplina. Entonces, este tema es bastante amplio, por eso he corrido y miren, aún así, a pesar de correr, no hemos terminado. Cualquier duda, cualquier aclaración, no se olviden, Marina, Doris, Paola, que están presentes, y también Elizabeth, cualquier duda, y a sus compañeros también, que estoy en WhatsApp. El trabajo, tanto el foro como la actividad, tienen como plazo hasta mañana a las 10 de la noche. Ese plazo ya está en plataforma. Que pasen un buen fin de semana y felicidades a las que han asistido a la clase. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, Liz.